El paso del último guerrero en WCW fue una serie de eventos desafortunados, lesiones, errores creativos y las ausencias prolongadas del guerrero hicieron que su paso por la extinta World Championship Wrestling sea una de las peores corridas en la historia del wrestling en general. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo jueves de podcast, un nuevo jueves con un tema nuevo. Bienvenidos al canal de Wrestling y Punto y también a las personas que nos escuchan a través de Spotify. Buenas, pero no fueron muy buenas para el último guerrero en su paso por WCW. El último guerrero, una leyenda en nuestra industria, un hombre que vivió el personaje, comía del personaje, era el último guerrero, hasta se cambió el nombre. Pasó también por la WCW, mucha plata, pocas apariciones y, hay que decirlo, una decepción para todos. Así que en esta edición del podcast vamos a repasar la estancia del Ultimate Warrior en WCW. Así que comencemos. Bueno, Jim Hellweight, Warrior o The Ultimate Warrior, porque se terminó cambiando el nombre, fácilmente y de lejos es uno de los personajes más divisivos en nuestra industria. Según muchas personas que conocieron al Warrior y compartieron camerino con él, incluida la WWE, llegan a la conclusión de que no era una muy buena persona para trabajar. No olvidemos que esa misma WWE que le dio con palo en el DVD The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, material que no vas a encontrar en el network, es la misma que lo exaltó al Salón de la Fama en el año 2014, reconociendo sus aportes a la industria del entretenimiento deportivo. En 1990, en uno de los eventos principales de WrestleMania más emblemático de todos los tiempos, The Ultimate Challenge, sucedería con Hulk Hogan defendiendo su campeonato de la WWF contra The Ultimate Warrior, que también estaba poniendo en juego el campeonato intercontinental. Después de un combate que no fue tan bueno, Hogan le pasó la antorcha al Warrior, aunque si vemos el desenlace del match, el Hulkster se salió de la cuenta inmediatamente después de la tercera palmada para no menoscabar su poderío. Desafortunadamente, y a pesar de celebrar la sexta edición de la Vitrina de los Inmortales, que se realizó el 1 de abril de 1990 en el Skydome de Toronto, Ontario, Canadá, las cosas no salieron como todos esperaban. El gran momento, con el pasar de los meses, se convirtió en una pesadilla. Se venía preparando en los programas televisivos de WWF un feudo entre Jake the Snake Roberts y el Warrior. Sin embargo, la conclusión de lo poco que se había visto en televisión nunca se trabajó, ya que existía una disputa salarial con el propietario en aquel momento de la Federación Mundial de Lucha, es decir, el señor Vince McMahon. ¿Cuál era la disputa? Bueno, el evento principal de SummerSlam, donde el Warrior formó equipo con Hulk Hogan en un combate handicap contra el sargento Slaughter, el coronel Mustafa y el general Adnan. El 10 de julio de 1991, el Warrior enviaría una carta a Vince McMahon solicitando algunas cosas nuevas que se tendrían que incluir en un nuevo contrato. El Warrior quería $550,000 por luchar en WrestleMania 7, un número garantizado de días laborables, alojamiento para viajes, boletos de avión en primera clase y sobre todo un porcentaje mayor de comisión por la venta de mercancías relacionadas a él. Para el Warrior, estos $550,000 que él pedía eran un trato justo, lo que para él significaba ser parte de esta cartelera e incluso ser más importante que Hulk Hogan. Esta disputa terminó con una frase muy memorable en esta carta que envió el Warrior a WWF. Esta carta lógicamente era enviada hacia Vince McMahon. Cualquiera que sea tu decisión, puedo vivir con ella y eso haré. Hasta entonces me quedaré en casa con alguien a quien le importe. La WWF respondió la misiva el 13 de julio acordando los $550,000 para WrestleMania 7,
una tasa de regalía más altas y, bueno, unos días garantizados, de que eran algunas de las peticiones que estaba pidiendo el Warrior. Vince personalmente terminó la carta diciendo: me gustaría expresar mi más profundo aprecio y admiración por usted como performer, como miembro de la familia de la WWF, como hombre y como amigo. Después de SummerSlam, el Warrior recibió una carta con fecha del 26 de agosto de 1991, remitida por Vince McMahon, diciendo que había sido suspendido con efecto inmediato. Entre otras cosas, Vince dijo en la carta: amenazaste con quedarte en casa y por lo tanto ni siquiera aparecer en el evento principal de pay-per-view, SummerSlam. No tuve más remedio que acceder a tus exorbitantes demandas. Este fue un grave error de tu parte. Vince declararía que la única razón por la que la compañía aceptó temporalmente sus demandas es para garantizar la presencia del luchador en el evento más caliente del verano, SummerSlam. El Ultimate Warrior no se quedaría tranquilo y respondería la misiva rechazando la suspensión y haciendo un abandono en la WWF. El Warrior envió formalmente una carta de renuncia a la Federación Mundial de Lucha en octubre de 1991. La WWF se negó a aceptar la carta ya que el Warrior estuvo bajo contrato hasta septiembre de 1992. Con Hulk Hogan a punto de dejar la WWF para irse a tentar una carrera en Hollywood a mediados del 92 y principios del 93, a Vince McMahon no le quedó otra manera que contactar al Warrior para que éste pueda regresar. El Warrior hizo su regreso en WrestleMania 8 para rescatar a Hulk Hogan de una paliza asegurada por Sid Justice y por Papa Shango. A su regreso recibió cierto grado de control creativo sobre sus luchas y sobre todo sobre su personaje. Había una historia que involucraba a Papa Shango, que era un médico brujo que lanzaba hechizos sobre cualquier luchador. Un hechizo cayó sobre el Warrior, causándole convulsiones y vómitos en colores muy extraños. Aunque Warrior ha comentado en más de una oportunidad, cuando todavía se encontraba entre nosotros, que odiaba esta historia y no tenía control sobre ella, él la desarrolló de manera profesional. El Último Guerrero estaba programado para tener una lucha con Randy Macho Man Savage en SummerSlam en agosto. El Warrior ganó el combate por cuenta fuera, pero no ganó el título. En noviembre de 1992 estaba previsto que el Warrior formara equipo con Randy Savage y este equipo se iba a llamar The Ultimate Maniacs para enfrentarse a Ric Flair y Razor Ramón en la serie de los sobrevivientes. Semanas antes del evento, el Warrior fue liberado de su contrato por diversas razones y reemplazado por Mr. Perfect. Entre 1992 y 1996, el Warrior estuvo semi-retirado del negocio. Durante su tiempo fuera de la Federación Mundial de Lucha, abrió la Warrior University, una escuela de lucha libre profesional con sede en Arizona. En enero de 1993 luchó como Dingo Warrior, derrotando a Hércules Hernández en Villerica, Massachusetts, para la Federación Internacional de Lucha Libre de Killer Kowalski. En abril de 1993 realizó una gira por Europa para la World Wrestling Superstars en Alemania. El 22 de julio de 1995 regresó al ring para la promoción de nombre Conferencia Nacional de Lucha Libre, la NWC, en Las Vegas, derrotando a The Honky Tonk Man. También había luchado en una gira por Alemania para la promoción Catch Wrestling Association de Otto Wanz, donde derrotó a Ulf Herman. Ya en 1995, Hulk Hogan estaba trabajando para la World Championship Wrestling. El holster se enfrentaba al Renegado, una copia descarada del Ultimate Warrior, y lógicamente ya saben quién ganó esta lucha, ¿no? Está de más decirlo. En aquel año Eric Bischoff había intentado traer al Warrior a WCW, pero no pudo aceptar los términos que el luchador le estaba proponiendo en aquel momento. Realmente Eric Bischoff y el Warrior se conocieron detrás de bambalinas en el pay-per-view Bash at the Beach de 1995. En esa cartelera, este luchador, copia barata de AliExpress del Warrior, es decir, el Renegado, defendería con éxito el campeonato televisivo de WCW contra Mr. Wonderful Paul Orndorff
en lo que eventualmente sería uno de los últimos combates de alto perfil de estos dos para la compañía. Al no conseguir luchar para WCW, Warrior seguiría semi-retirado. Bueno, y por todo lo narrado hasta este momento, el Warrior, una persona muy difícil de manejar, muy difícil de tratar. Podría considerarse una persona comportamental, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Pareciera que él fuera más grande que cualquier otra superestrella de WWF en aquel momento, y por eso él sentía que merecía ese trato. Cómo tú te ves en el espejo, pero ¿cuál realmente es tu valor? Uno puede verse como una superestrella, puede creerse una superestrella, pero ¿realmente es eso para la compañía? Bueno, en el caso del Warrior sí. Ahora, las peticiones del Warrior también eran un poco exageradas, y creo yo, desde mi opinión, que el Warrior, más que nada estas cosas que pedía en su contrato, era por un tema de igualarse a las condiciones laborales que tenía Hulk Hogan en aquel momento. Creo yo que ambos estaban en una posición de manera horizontal, creo yo en la misma. No creo que WWF haya tratado al Hulkster por encima del Warrior y viceversa. Creo que ambos estaban bien posicionados, pero yo creo que el Warrior siempre tuvo ese celo profesional, tuvo esa envidia hasta cierto punto de todos los beneficios que en algún momento pudo haber tenido Hulk Hogan. Pero bueno, en el mes de febrero, exactamente el 10 de aquel mes de 1996, el Warrior seguiría retirado y derrotó a Jim Garvin en un show independiente en Princeton, West Virginia, lo cual marcaba su última, aparición en el circuito independiente. El Warrior regresó a la WWF el 31 de marzo de 1996, derrotando a Hunter Hearst Helmsley en WrestleMania 12. Hizo su primera aparición en Monday Night Raw el 8 de abril, donde dio una entrevista en el ring y le dio crédito a las voces de los guerreros. Para los pulpines, las voces de los guerreros eran los miembros de la audiencia de la Federación Mundial de Lucha, que eran los fans del Ultimate Warrior. En plena entrevista sería interrumpido por Goldust. Warrior retó por el campeonato intercontinental a Goldust en el In Your House 7, ganando la lucha pero por conteo fuera del ring, y lógicamente no ganando el título. Pasarían algunas luchas, apariciones más del Ultimate Warrior, que incluso estaba programado para formar equipo con Shawn Michaels y Ahmed Johnson para enfrentar a Owen Hart, Davey Boy Smith y Vader en el In Your House 9, pero WWF le rescindió el contrato cuando se perdió varios shows no televisados. La excusa del Warrior era que su ausencia se debió a que necesitaba un tiempo libre, supuestamente, para guardarle luto a la muerte de su padre. Vince McMahon afirmó que el Warrior no había visto a su padre en 10 años y que prácticamente no le importaba mucho. Por lo tanto, no tomó a bien esta excusa por faltar a los shows no televisados. Warrior luego alegaría que la verdadera razón por la que no se presentó a estos eventos fue incumplimiento de contrato por parte de Vince, ya que WWF vendió mercancía del Warrior sin darle el porcentaje acordado. En esta lucha fue reemplazado por Psycho Sid en In Your House 9. Puede parecer una sorpresa considerando los problemas ya documentados en el pasado y que he narrado en este podcast entre Warrior y la WWF, pero a Vince McMahon no le quedó otra salida que volverlo a llamar. Según una carta de Vince McMahon, el 17 de diciembre de 1997, la compañía quería ofrecerle al Ultimate Warrior un nuevo acuerdo. Un acuerdo muy grande y muy importante para el luchador, altamente lucrativo, donde no solamente se le ofreció al Warrior fechas reducidas, sino un mayor salario y regalías por la venta de la mercancía, en comparación a otros talentos. También parte del acuerdo era de que el Warrior pudiese firmar con la federación por 5 años. El Ultimate Warrior,
hubiese estado luchando hasta principios de la década del 2000 si la Federación Mundial y el personaje del Ultimate Warrior se hubieran puesto de acuerdo. La WWF le ofreció al Ultimate Warrior 14 fechas al mes, las regalías por las ventas de su mercancía tenían un porcentaje para el luchador del 35% de los ingresos. Vince argumentó en esta carta que la propuesta era muy lucrativa y sobre todo este 35% estaba muy por encima del 25% que ganaban todos los demás talentos. Que esto fue en 1997. Y en 1997 daba mucho que pensar que la WWF quisiera traer de vuelta al Warrior. Recordemos que Austin estaba convirtiéndose en una estrella cuando Vince tuvo la intención de querer tener al Warrior nuevamente en el roster, a pesar de su tensa relación. Yo me pregunto, quizás para que no fuese WCW, a finales de 1997 WWF tenía muchas opciones dentro del roster que podrían haber sido impulsadas a otro nivel con un feudo con el Ultimate Warrior. Otra pregunta que me hago es, ¿podría haber funcionado el Warrior en 1997 en la WWF? Con un Stone Cold, con un Bret Hart, con un Triple H. ¿Qué opinan ustedes? Un what if, ¿no? Podríamos hacer un what if. Pero ¿cómo llega el Warrior a WCW? Eric Bischoff fue el hombre detrás de la firma y ha comentado en su podcast la negociación que tuvo con el Warrior. Él comenta lo siguiente: hubo muchas razones por las que pensamos, vamos a intentarlo. Si funciona más grande y mejor de lo que pensaba, maravilloso. Si simplemente funciona bien, también estará bien. Y si no sirve, también habrá una salida. Bischoff continuó hablando sobre la reunión que tuvo con el Warrior antes de firmar con la empresa. Mencionó que el Warrior tenía una visión única de su personaje y creía que él era más grande que el negocio. Cita Eric Bischoff: escuché durante horas, escuché a Warrior sobre sus puntos de vista sobre la lucha libre, principalmente los puntos de vista sobre su personaje. Lo que sintió en muchas oportunidades era que veía potencial fuera del ring, es decir, cómics, animación, merchandising. Él creía tanto en este personaje que su mundo de fantasía se convirtió en su mundo real. Eso es de lo único que quería hablar. Realmente no hablamos de dinero, al menos en la primera reunión. Se trataba de cuáles eran las oportunidades para el Warrior en WCW. ¿Y dónde puede ir este personaje después de que lo traigamos de vuelta a la lucha libre? La reunión duró 2 horas y media, casi 3, y yo diría que de ese tiempo, casi 2 horas con 15 minutos, estuve mirando cientos de páginas de animación y diseños y observando lo que Jim quería hacer y lo que quería lograr. Recordemos que en ese momento WCW se traía a todas las estrellas principales de la WWF y tenían un gran salario. Se ha dicho durante años que la razón principal por la que las estrellas de WWF pasaron a WCW fue por el dinero. Bischoff también mencionó en su podcast cuánto dinero le pagó la compañía al Warrior por sus apariciones. Cita lo siguiente: no recuerdo cuánto era, pero ciertamente se acercaba a las 7 cifras. Supongo que $250,000 en cada aparición, tal vez un poco más, pero habría sido menos de $500,000 por aparición. Bischoff continuó hablando sobre cómo estuvo en un programa de radio antes de que el Warrior firmara por la compañía. Ahí le preguntaron sobre las conversaciones con Warrior para unirse a WCW. Cuando se le preguntó sobre si lo ficharían, Eric Bischoff lo negó. Dijo que lo más inteligente que se puede hacer por la integridad de su negocio es guardar secretos para luego llamar la atención ante una gran sorpresa cuando esto suceda. Y esto nos llevaría a la edición del 17 de agosto de 1998, Monday Nitro desde Hartford, Connecticut. Hogan, en la promo que se encontraba dando en el ring, afirmó que pasaría por todos para recuperar el campeonato de la WCW y citó lo siguiente: no hay un guerrero en el vestuario que pueda detenerme. Las luces se apagaron, una figura entre las sombras se hacía paso y caminaba hacia el ring. En medio de los efectos de luces y humo,
A los fanáticos les tomó un tiempo darse cuenta de que la figura en las sombras era el último guerrero, o bueno, en su nombre en WCW, The Warrior. Pero una vez que lo hicieron y se dieron cuenta, los fans se volvieron locos. La ovación fue masiva, fue un momento increíble para WCW. Nadie sabía del debut, ninguna página, nadie en el Coliseo, nunca se filtró la firma. Eric Bischoff, Hollywood Hogan vendieron la sorpresa maravillosamente, especialmente con Hogan burlándose de aquel rumor de larga data sobre la muerte de Warrior a principios de los 90, diciendo: pensé que estabas muerto. Ahora, a pesar del shocking moment y de lo bien que Tony Schiavone vendió el momento a los televidentes en TNT, empezamos con el pie izquierdo. Silhouette of a man that we see right now. But would you listen to the fans? And look at the face of him. His bottom lip is quivering. Oh my goodness. Oh yeah, the fans recognize him and so does Hogan. And so do we. In all my years, I never believed I would ever see this. I can't believe it! Unmistakable! It's the Warrior! There's only one, and that's him! ¿Y por qué digo que iniciamos con el pie izquierdo? Bueno, la duración del segmento, la promo y la entrada del Warrior estaban programadas para 10 minutos. El Warrior terminó haciendo su entrada, su promo y superó el tiempo casi el doble. Eric Bischoff comentó en su podcast lo siguiente: si hubiera sido cualquier otra persona, en otras circunstancias, podría haber improvisado y hacerlo funcionar. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Iba, ya me conocen, como presidente de la empresa, a apagar su micrófono y cortarlo? Hogan estaba tan sorprendido como yo en el cuadrilátero. No lo había hecho bajo ninguna circunstancia. Nunca se me ocurrió intentar improvisar y sacar algo que no estuviera planeado, porque no estaba seguro de si esto hubiese funcionado. No estaba seguro de que Warrior hubiera estado preparado para improvisar. No estaba seguro cómo él podría reaccionar ante esto, porque nunca había trabajado con él antes. No sabía si era el tipo de persona que podía improvisar. Ric Flair, Roddy Piper, Randy Savage, ellos sí habrían improvisado. Mick Foley también. Pero bueno, había que disfrutar el momento y la oportunidad no se podía perder. Así que no había nada más que hacer para Eric Bischoff, simplemente esperar que el tiempo pase, un tiempo prolongado para una promo que ya, más que nada, no por el contenido de la promo, sino porque el Warrior se salió del libreto y retrasó muchas cosas. Bueno, Eric Bischoff continúa: creo que simultáneamente nos miramos como una escena en una película, nos miramos lentamente cuando nos alejamos y dijimos: ¿qué carajos? Nos quedamos impactados, simplemente nos quedamos en shock. Nunca he experimentado algo así desde antes y desde entonces espero no volver a experimentarlo nunca más en mi vida. Después de esta promo, durante las próximas semanas, el Warrior continuaría haciendo apariciones en Nitro para ayudar a construir el pay-per-view Fall Brawl. Muchas de sus promos fueron consistentes con su estilo particular que perfeccionó a lo largo de su carrera. En las semanas siguientes, previo también al pay-per-view, el Warrior introduciría el concepto de One Warrior Nation, o OWN, que sería el NWO al revés, lo cual parecía estar bien cuando comenzó a apuntar al discípulo, mejor conocido por todos los fanáticos como Brutus Beefcake. Pronto el discípulo caería bajo la tutela del Warrior, y aquí viene otro problema en la narración de la historia. Una nación de guerreros con dos luchadores en el stable parecía un poco ridículo, ya que se tendrían que enfrentar al NWO, que en aquel momento tenía más de 8 integrantes. Antes de Fall Brawl, WCW tomó la desconcertante decisión de cambiar las reglas del War Games. En lugar de 2 equipos de 5 luchadores enfrentándose,
Ahora teníamos una versión de 1998, la cual nos presentaba 3 equipos de 3 y el hombre que se lleve la victoria recibiría una oportunidad por el campeonato mundial de WCW en el siguiente evento de la compañía, es decir, Halloween Havoc. Los 3 equipos estarían formados por el NWO Hollywood, es decir, Hollywood Hogan, Bret Hart, que no era miembro oficial del NWO, y Stevie Ray. El NWO Wolfpack, que estaba representado por Sting, por Kevin Nash y por Lex Luger, y finalmente el contingente de la WCW, que estaría representado por Diamond Dallas Page, Roddy Piper y The Warrior. Hasta aquí yo creo que las cargas están equiparadas, salvo pues a Stevie Ray, que sería pues el miembro más débil de todos los antes mencionados. Fall Brawl de 1998 es ampliamente criticado como uno de los peores pay-per-views de WCW en la era de las Monday Night War, y el evento principal de War Games es fácilmente el peor de todos los tiempos con este tipo de estipulación. Otro paso en falso que se dio para el Warrior es que casi ocurrió una tragedia debido a la sobreproducción de la entrada del guerrero. En las semanas previas al evento, el Warrior comenzó a aparecer digamos en un campo de humo en el ring para hacer su aparición. Esto lógicamente es un truco de producción y se ha realizado durante muchos años para diversas superestrellas. Desafortunadamente, la falta de comunicación entre los productores y el talento y la mala gestión de WCW hicieron que nadie se molestara en informar a los luchadores que estaban en el ring sobre la aparición de este humo dentro del cuadrilátero. Esto daría como resultado que el bulldog británico Davey Boy Smith sufriera un golpe en la puerta que lo dejaría muy mal. Esta lesión dejaría al bulldog británico hospitalizado y con una adicción a los analgésicos que contribuiría con su muerte apenas unos años después. Ya en el combate, cuando el Warrior hacía su entrada, el humo llenaba el ring y el Warrior aparecía en el medio del cuadrilátero. En realidad era el renegado disfrazado o haciendo cosplay del Warrior en un esfuerzo por hacer la entrada del Warrior más épica y mágica, ya que desaparecía y luego el Warrior bajaba corriendo por la rampa en la oscuridad para hacer su entrada oficial. Lamentablemente, el renegado en la vida real, es decir, Richard Wilson, lucharía su último combate en Nitro unos meses después, en diciembre, y fue liberado. Meses más tarde, el renegado se quitaría la vida suicidándose. Y ya en el combate de Fall Brawl, en el encontronazo que tuvieron Hogan y el Warrior dentro del War Games, Hogan simplemente sale del ring, contrarrestando el propósito del War Games, y encerraba al Warrior dentro de la jaula, dentro de la estructura. Dado que WCW había establecido que el Warrior podía teletransportarse, porque eso era lo que nos vendieron en Nitro, tendría sentido que se teletransportara fuera del ring, ¿verdad? Pero bueno, en lugar de eso, el Warrior patea parte de la jaula al intentar salir y cae al suelo malamente, hiriéndose notablemente al hacerlo. Al final, DDP inmovilizaría a Stevie Ray, quien claramente solo estaba en el combate para llevarse el pin y de esta manera ganarse la oportunidad por el título. Resumen del main event de la noche: 2 heridos, el Bulldog británico y el Ultimate Warrior. En el periodo previo a Halloween Havoc, tal vez lo único interesante para Warrior en WCW sucediera en Nitro. El equipo de Hollywood Hogan y Bret Hart se enfrentaba a los Blade Runners, en este caso el equipo de Sting y el Warrior. Sin embargo, el Warrior solo entró unos segundos al match. Esta lucha está en YouTube, ustedes la pueden ver, dura 7 minutos y Sting lucha alrededor de 6 minutos con 15 segundos. El Warrior nunca se sacó su chaleco con lo que hace su entrada y estaba esperando el match, estaba esperando el relevo, perdón. Él entra, lanza algunos lazos al cuello de sus oponentes y el NWO lo ataca. Suena la campana, la lucha ha terminado por descalificación. Warrior y Sting ganan y el último Warrior registra unos 45 segundos de acción en Nitro. La única vez que luchó en Nitro fue 45 segundos, imagínense. Cuando uno piensa en frío sobre la presencia del Warrior en WCW, generalmente hay 2 cosas específicas que la mayoría de los fanáticos recuerdan: la lucha de Halloween Havoc y el segmento donde el Warrior jugaba con la mente de Hogan apareciendo en el espejo.
Es un segmento muy malo. Hogan viendo al Warrior y la audiencia podía verlo claramente. Eric Bischoff, que se encontraba al costado de Hogan, no podía verlo. Los comentaristas también podían ver la imagen, pero Eric Bischoff no podía verlo. Resulta que este termina siendo uno de los segmentos más malos en la historia del wrestling. Esto nos lleva pues a Halloween Havoc 1998, donde DDP llevaría a Goldberg a posiblemente el mejor combate de su carrera. Pero lamentablemente la mayoría de gente no lo vio, ya que la transmisión del pay-per-view se cortó justo cuando comenzó el combate, debido a que el evento duró demasiado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago hablando yo de DDP aquí? ¿Qué hago hablando de Goldberg si el podcast es el paso del Warrior en WCW? Bueno, tiene que ver. Lamentablemente la lucha no la pudimos ver en su momento, porque previo al main event teníamos la muy esperada revancha de WrestleMania entre Hogan y Warrior. La revancha del siglo según WCW, y lo que ahora se considera ampliamente como uno de los peores combates de la historia de nuestro negocio. Ahora bien, sería injusto esperar que dos muchachos que nunca fueron conocidos por sus destrezas en el ring tuvieron una pelea de calidad 8 años después de su primer encuentro, del primer encuentro original en WrestleMania, y sobre todo de 5 estrellas. Primero, ambos eran 8 años mayores y el desgaste de cualquier luchador es agotador 8 años después de estar siempre en todo lo alto, y es evidente. Y con eso, ojo, no estoy sustentando por qué fue malo el match, solo lo estoy comentando. El segundo lugar, y en mi opinión el factor más importante, es que los dos no tuvieron a Pat Patterson como productor del combate, como fue en WrestleMania en el año de 1990. Si analizamos específicamente el combate entre estos dos, durante poco más de 14 minutos en la lucha, que hubiese sido igual de mala si hubiese durado 5, Hogan y Warrior parecían moverse en slow motion. Nunca lograron armar nada coherente. Dave Messler le daría a este combate una puntuación de, bueno, un poco extraña, ¿no? -5 estrellas negativas, lo que convertiría a este combate en uno de los peores calificados en toda la historia de la lucha libre profesional. Creo que aquí no podemos discrepar con el periodista y todos estamos de acuerdo con la calificación. Al final del match, Hogan usaría un trozo de papel medio extraño, el cual tenía que encender para poder cegar al Warrior y aplicar una especie de bola de fuego, papel con fuego, algo así. Pero en lugar de eso, terminaría Hogan quemándose las cejas en el combate. Luego de la interferencia de Horace Hogan, el Hulkster se llevaría la victoria y finalmente recuperaría su victoria del único hombre al que nunca había derrotado y que tenía una victoria sobre él. La noche siguiente en Nitro, el Warrior aparecería por última vez para realizar una promo que terminaría en nada. Una vez más desaparecería del negocio y haciendo apariciones esporádicas en firmas de autógrafos y luchando en un último combate contra Orlando Jordan en el 2008 para la empresa New Wrestling Evolution en Barcelona, España. El Warrior ganaría el combate y el título de peso pesado de la compañía, pero inmediatamente dejaría vacante el cinturón. Si tendríamos que hacer una síntesis del paso del Warrior en WCW, podría decir que es un desastre total desde el principio. Warrior comentaría años más tarde que la única razón por la que lo trajeron fue para que Hogan pudiera recuperar su victoria. The Ultimate Warrior ha sido un personaje de superhéroes en la vida real, bien construido durante los años 80 y principios de los 90. Desafortunadamente, el ego daba indicios de que su permanencia en la Federación Mundial de Lucha sería corta, o quizás una muy complicada. A pesar de todo, como la mayoría de leyendas en nuestro negocio, se regresa de alguna manera. El 8 de abril de 2014, el luchador dejó de existir. Una de las leyendas más grandes del negocio partía hacia la eternidad a causa de un paro cardíaco. Pero 3 días antes de morir, sería inducido al Salón de la Fama de la WWE y, bueno, también daría este speech dirigiéndose por última vez a su público en el Raw después de WrestleMania. El Ultimate Warrior creo que
para todos los fans de los 80, para los pulpines, para las personas que, digamos, les gusta la lucha libre, identifican que siempre ha sido un personaje, un luchador con mucha energía. Siempre va a quedar en el recuerdo su llegada al cuadrilátero, corriendo, moviendo las cuerdas, siempre siendo muy carismático. Quizás en el cuadrilátero, en las luchas, dejaba mucho que desear, pero son uno de esos luchadores donde el gimmick puede nublar lo que es su desarrollo como luchador en el cuadrilátero. Así que bueno, hemos repasado el paso del Warrior en WCW, un paso que, de haber tenido una mejor historia, quizás un mejor booker, una mejor producción, hubiese sido algo memorable, pero yo creo que pasa aquí a la nota negativa, y sobre todo pues Eric Bischoff demostrando que tenía la revancha quizás más importante de todos los tiempos en nuestro negocio, y se le escapó de las manos. No supieron qué hacer con el Warrior. También hay que ser conscientes de que el Warrior no era una persona muy fácil de convencer, de trabajar, y bueno, creo que siempre es muñeca, ¿no? Muñeca del booker, muñeca del directivo, muñeca del dueño de la empresa, del mandamás, quien te paga el cheque, el poder llegar a un acuerdo y tener una buena historia, una buena carrera. Pero al menos en WCW, nota negativa. En WWF, nota positiva. Así que bueno, ese ha sido ese recuento. No se olviden que el próximo jueves también vamos a tener un episodio nuevo de tu podcast favorito de lucha libre en español. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí y llegaron hasta aquí al final. Y no se olviden de suscribirse a través de YouTube, de TikTok, de Instagram y de Facebook y de X. Pásenle la voz a sus compañeros que todos los jueves tenemos episodios nuevos, y sobre todo hay mucho contenido en el canal para que lo puedan disfrutar. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.